con un invitado de lujo, un hombre que el Señor ha transformado, un joven que el Señor está usando en los Estados Unidos, específicamente en New Jersey, para transformar vida. Así que en esta tarde, en este día, quiero pedir un aplauso para nuestro invitado Igor Martínez. Gracias, Igor, pastora, bienvenido a la República Dominicana. Amén, amén. Gracias, pastora. Es un placer estar contigo, un placer estar con ustedes para llevar las nuevas buenas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es Igor Martínez? Yo quiero que usted se presente para aquellos que no le conocen. Igor Martínez es un discípulo de Jesucristo. Yo nací aquí en República Dominicana y lo que yo hago ahora mismo es hablar de la gracia de Dios en New Jersey, también en los Estados Unidos y también en este país. Y pastora, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar con todos ustedes, y mi historia es una historia que de verdad es la gloria de Dios. Yo soy un testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Qué hermoso cuando nosotros podemos ver jóvenes de esta generación, cuando muchos quizá dicen es imposible que yo viva una vida diferente porque yo soy joven. No es verdad que mi vida yo se la voy a entregar a Dios y mucho menos a una iglesia. Pero cuando vemos testimonios como el de Igor Martínez, nosotros tenemos que reconocer que verdaderamente Jesucristo cambia. ¿Cómo lo encontró Jesús, Igor? Mi testimonio es un testimonio de verdad que el Señor es tan bueno, porque yo nací en una casa cristiana. Así que mis padres siempre me llevaban a mí a la iglesia. Así que yo nací sabiendo que había un Dios, pero yo nunca vivía mi vida para el Señor 100%. Tú sabes, yo iba a la iglesia porque mis padres me hacían ir a la iglesia. Hasta que yo tuve los 20 años, tuve una situación difícil en mi vida donde yo tenía muchos ataques de pánicos. Tenía algo que se llamaba social anxiety, que en español es ansiedad social, que para mí era muy difícil hablar con las personas, mirar a la gente en la cara, sino yo tenía un espíritu de temor que de verdad estaba afectando mi día a día. Qué bueno que has tocado varios temas, Igor. Entre ellos, que muchos padres creen que porque nosotros llevamos nuestros hijos a la iglesia, ellos son cristianos, y he entendido que lamentablemente sufren mucho los niños muchas veces que nacen dentro de la iglesia, porque muchos no tienen un nuevo nacimiento. Pero nosotros a veces como padres queremos obligarlos a que quieran a Dios, a que vayan a la iglesia, a que den fruto, cuando ellos ni siquiera tienen un encuentro con Dios. Ojo aquí, qué bueno que usted pueda ver que a veces nosotros queremos obligar a nuestros hijos a llevarlo, pero realmente cuando no tienen un nuevo nacimiento, y nosotros insistimos mucho y decimos, padre, tienen que insistir, aunque sus hijos hayan nacido dentro de la iglesia, no presuma que su hijo es cristiano, procure llevar sus hijos a un encuentro con Dios. Y nos puede contar cómo se sentía Igor cuando estaba con esos ataques de pánico. ¿Por qué usted piensa que pudo pasar por una situación como esa? O sea, ¿qué pudo detonar esa ansiedad? Sí, tú sabes. Aún viviendo en un hogar cristiano. Sí, sí. Era algo de verdad muy difícil para mi vida. Mucho estrés, mucha ansiedad, y no sabía de verdad por qué. Pero yo sabía que había un Dios y sabía que el Señor podía hacer algo en mi vida. Y yo una vez estaba en la sala de mi casa, mi madre, una fiel creyente en el Señor, estaba oyendo una prédica de un pastor de Estados Unidos, y él dijo que él estaba pasando por la misma situación que yo estaba pasando y el Señor lo liberó. Aleluya. Yo oigo eso y digo, ok, pero tú sabes, yo era joven en ese tiempo, no le di mucha mente. Unos días después, mi mamá en la sala de la casa estaba oyendo otra prédica de otro pastor, y él dice lo mismo, que él estaba pasando por la misma situación que yo estaba pasando, y el Señor lo liberó. Yo digo, ok, si este es Dios o esto es coincidencia. Algunos días después, mi mamá está yendo otra prédica, otro pastor, y dice lo mismo. Y yo dije, ok, este de verdad, esto no es coincidencia, Diosidencia. Y esto de verdad el Señor hablándome que Dios me puede a mí liberar de todo ese ataque de pánico, de toda ansiedad, del miedo social.
Y cuando los pastores decían cómo fue que lo hizo, fue una cosa, y fueron que ellos se enfocaban en la palabra de Dios y meditaban en la palabra de Dios. Y lo grande que ellos decían que ese miedo de pánico se fue sin esfuerzo cuando se enfocaban en la palabra de Dios y meditaban en la palabra de Dios. Entonces lo que yo hice el ejercicio, ok, Señor, yo sé que tú puedes cambiar mi vida. Yo sé que tú lo puedes hacer, porque tú lo hiciste con ellos, tú lo puedes hacer conmigo. Yo entonces voy a quitar todas las distracciones, toda la televisión, todo lo que me gustaba hacer, la quitaba de las distracciones y nada más me enfocaba en la palabra de Dios. Así que cuando yo venía de la escuela o cuando venía a la casa después de jugar básquetbol o béisbol, yo lo que decía era que leía la palabra de Dios. Y el versículo de verdad que me tocó fue 2 Timoteo 1:7, que Dios... Declárelo en este tiempo. Amén, amén. Que Dios no te ha dado a ti un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo entonces cogí ese versículo. Y tú sabes que, pastora, que en el Salmos 1 dice que sí, el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que sus manos toque prosperará. ¿Cuándo, pastora? Cuando medita en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces lo que yo hice fue que yo busqué todos esos versículos en la palabra de Dios que hablaban contra el miedo, como Salmo 127, que dice que el Señor es mi luz, mi salvación. ¿A quién temeré? Todos esos versículos que hablaban contra el miedo, yo lo cogía y pensaba meditando, pastor, de día y de noche. Josué 1:8 también dice que este libro de la ley, que es la palabra de Dios, no se apartará de tu boca, sino de día y de noche meditarás en él. Así que, y todo te saldrá bien. Entonces, pastor, yo veo esos versículos y digo, ok, entonces lo estoy poniendo junto, y eso es lo que yo hice de día y de noche. Meditaba en esos versículos de la palabra de Dios contra el miedo, y de verdad, pastora, fue algo sobrenatural. Porque como ellos decían, fue sin esfuerzo. Yo meditaba tanto en esa palabra. Tú sabes que en la palabra de Dios dice en Proverbios que como uno cree en su corazón, así uno es. Tú sabes, yo lo declaraba tanto, le escuchaba tanto. Hasta cuando los ataques de pánico venían, en vez de yo enfocarme en eso, mi enfocaba estaba en la palabra. Y yo seguía, no me rendía. Aunque no estaba viendo los resultados en el principio, yo decía, no, la palabra, la verdad, la palabra no miente. Si dice, si yo hago esto, meditaría de día y de noche, voy a ser próspero en este camino. Esa es la verdad. Así que no me rendía, seguía meditando de día y de noche, hasta que un día, pastora, sobrenaturalmente se fue. Me pidieron que si podía dar la palabra ese viernes, un estudio bíblico, y el viejo yo hubiera dicho que no. El viejo yo se me hubiera metido un miedo en mi vida, un ataque de pánico. Pero cuando yo dije que sí en el momento, y ahí fue que me di cuenta que de verdad que el Señor me liberó, y me encanta como lo hizo, que fue sin esfuerzo, sino como que yo no estaba tratando yo mismo de empujarme, de hablar eso y lo otro, sino fue un miedo que de verdad se fue sobrenaturalmente. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Y estamos aquí para decirte que cualquier situación difícil que puedas estar pasando, medita en la palabra de Dios. Y como dice Salmos 1, de día y de noche, si meditas en la palabra de Dios de día y de noche, todo lo que tus manos toque prosperará. Aleluya, qué tremendo testimonio, Igor. Sobre todo porque en la generación que estamos viviendo necesita saber que el poder está en la palabra. Amén. Que lo que nos hace crecer en gracia, en favor y en sabiduría es el nosotros poder caminar basado en una palabra que ha salido de la boca de Dios. Amén. Y que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. ¿Quién lleva a su papá, Frederick Martínez, a los pies del Señor? Amén, amén. Sí. ¿Ha tenido usted alguna influencia? Sí, con mi papá, cada vez que está pasando por algo, como tú sabes, hace esos shows o una situación difícil, me llama, oramos, yo le digo, hey, enfócate en la palabra, enfócate en Jesús, no haga esto, no haga lo otro. Pero él siempre tiene, y algo que me gusta de él, es que en sus programas de televisión, él tiene ese temor de Dios, donde él tiene que abrir con la palabra de Dios. No importa el tiempo, si no hay tiempo, él saca a un artista del mundo para decir la verdad, que se tienen que abrir con la palabra de Dios. Y nuestro hermano Iván es uno de esos predicadores que habla de la palabra de Dios. Qué hermoso es nosotros poder escuchar testimonio de que nuestra sociedad tienen hombres y mujeres en la comunicación que primero ponen a Dios. Amén. Como su estandarte. Igor,
¿Cómo llegas a ser pastor de jóvenes? Amén, amén. Porque Sí. de tener 20 años y ser como un Gedeón, porque Gedeón también tenía ese espíritu de miedo, Amén. hasta que se encontró con Jehová, con el ángel de Jehová, y cambió toda su historia. ¿Cómo viene la transición de Igor? Sí, tú sabes, después de que el Señor cambia mi vida, pastora, me estaba tan agradecido con el Señor que quería enseñarle a los otros lo que el Señor hizo en mi vida, el poder de la palabra, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo como esa hambre para que la gente que está sufriendo, que no conoce a Dios, o que conoce a Dios pero no está viendo la vida en abundancia que el Señor vino a darnos, que ellos puedan saber de que Dios está por ellos, no contra ellos, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, que los planes que Él tiene para ti son de bien, de no de mal. Tú sabes, uno de mis versículos favoritos es tercera de Juan 2, donde dice: amado, mi gran deseo que tú prosperes en todo lo que hagas, que tengas salud, así también como prospera tu alma. Y esa verdad de querer que nuestro alrededor sepa esa verdad fue lo que de verdad el Señor me llamó y me lo confirmó con muchos pastores y con muchos profetas, que ese era mi llamado, que la gente pueda conocer de la gracia y el favor de Dios. Pastor, si llega un joven a su iglesia, un joven quizá cristiano, pero que tiene temor de hablar de Jesús, ¿qué usted le diría? Yo le diría... Porque usted sabe Sí. que los jóvenes son un poco temerosos Sí, sí. a la hora de hablar del Señor, como que le da vergüenza. Sí, sí, tú sabes. Yo lo que le diría a ellos, que tú sabes, Dios es tan bueno, sino que se enfoquen en el amor de Dios. Tú sabes, otro versículo que cambió mi vida fue que es el perfecto amor de Dios, que echa fuera todo temor. Cuando tú estás lleno de ese amor de Dios, cuando tú estás lleno de esa verdad, de todo lo que Él hizo por ti, tú vas a querer hablar de Jesús y va a venir algo que viene de ti, porque tú por gracia fuiste, hay un versículo que dice que por gracia recibiste y por gracia tú das. Cuando tú estás enfocado en esa verdad del amor incondicional de Jesús, tú vas a querer transmitir eso a otras personas. Y lo que nosotros le decimos a los jóvenes es que recuérdate de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y habla del amor de Dios, y invita a la gente a la iglesia, y no le digas no por una persona, porque mucha gente, si no viene a la iglesia, no sabe de Dios. Es de verdad porque nadie le ha hablado del evangelio. A su congregación, ¿cómo llegan muchos jóvenes? Porque sabemos que hay una diferencia entre los jóvenes, por ejemplo, tal vez en la República Dominicana, a donde abiertamente todavía podemos hablar de la palabra. Y sabemos que Estados Unidos ha sacado Biblia, Sí. ha querido ponerle un almud a la palabra. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, en Estados Unidos es muy diferente aquí, en el sentido que en nuestra evangelización la gente, un ejemplo, no se pararía a hablar contigo para hablar de Dios. Así que lo que nosotros hacemos en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, viven una vida muy rápida. Exacto. Muy rápida, donde su enfoque van en el trabajo y tú ves a la gente corriendo y como que no se pararían a hablar de Jesús lástimamente. Así que lo que nosotros hacemos es saber tu público, cómo tú le llegas a ellos. Lo que nosotros hacemos es le damos cosas gratis a la gente con la transformación de la iglesia. Nosotros compramos agua, nos compramos galletitas, compramos cosas para que la gente pueda recibir ese amor de la iglesia, puedan recibir con la información de la iglesia. Y tenemos muchos testimonios de gente que no conocen a Dios, que cuando ellos recibieron ese simple acto de amor, van a la iglesia y conocen de Jesús. Qué lindo, y la vida de muchos de esos jóvenes puede ser transformado. Algún hermano o hermanita que haya llegado en una condición difícil, yo quiero que usted nos cuente una historia de alguno de esos hermanos que haya llegado destruido y ver el poder de Dios en la vida de alguno de ellos, que usted recuerde. Sí, así como pastor. Sí, en nuestra iglesia hay un testimonio poderoso de una hermana de nosotros que estaba en una situación legal difícil, que era de verdad, era imposible, y el pastor mío estaba dando una enseñanza ese domingo, y fue su primer domingo en la iglesia. Estaba dando una enseñanza de el temor, cómo vencer el gigante del temor.
y ella estaba pasando por una situación difícil, una situación legal que de verdad tuvo que ser Dios que lo hubiera sacado de esa situación. Ella oyó el mensaje contra el miedo, cómo vencer ese gigante en su vida, y estábamos con ella, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, estábamos con ella, y ese día ella tenía que ir a la corte y nosotros declaramos gracia y favor, y de verdad eso fue un milagro, y ella lo dice todavía hasta hoy, que ese mensaje fue que cambió su vida. Y eso es lo que nosotros queremos decir a todos ustedes, que el Señor es un Dios de milagros, pastora. Nosotros le servimos a un Dios maravilloso, que no importa por la situación, lo que has hecho en tu pasado. Tú sabes, la palabra de Dios dice que no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Y tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando dependes en Él, confía en Él, tú ves que vas a llegar a lugares altos. Mensaje totalmente cristocéntrico. Amén. Porque Él es el que cambia, ¿verdad? Amén, amén. Jesús en el centro de nuestras vidas. Todo lo que hacemos tiene que ser en el enfoque de Jesús. Nuestra alabanza tiene que ser Jesús en el centro. Nuestra predicación tiene que ser Jesús en el centro. Todo lo que hacemos, Jesús, no en el hombre, no en nuestras obras, sino en Jesús en el centro. Porque Jesús es más que suficiente. Qué bueno que usted ha hablado mucho del espíritu de temor. ¿Usted piensa que eso sea un espíritu que realmente ataque mucho a los jóvenes? Sí, mucho. Un espíritu sí, de temor, también un espíritu de ansiedad también, tú sabes. Básicamente en Estados Unidos, porque la vida es muy rápida y por los estudios, por el trabajo, mucha gente está en ansiedad, un espíritu de ansiedad veo mucho, y la respuesta está en Jesús, porque Jesús es el único que te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el medio de la ansiedad, en el medio del miedo, en el medio de estrés, un versículo hermoso que a mí me encanta es segunda de Pedro, donde dice: tirar toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés, todo miedo en las manos del Señor, porque Él cuida de ti. Y me encanta cómo termina ese versículo, la parte final, que Él cuida de ti, porque Él cuida de ti. Cuando tú tienes una revelación que Él cuida de ti, cuando tú tienes una revelación cuánto Él te ama, todo estrés, todo miedo se va, porque como estábamos diciendo, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Qué hermoso, ¿verdad? Escuchar a un joven hablar tan hermoso del Señor. Así que sea también Jesús la fuente de inspiración. Igor, es interesante, pero a la vez es un poco difícil ver lo que está pasando, sobre todo en las escuelas de los Estados Unidos, de ver estas masacres que desde el 1966 se han venido generando en muchas escuelas de Estados Unidos, y vemos que no es ni siquiera por un asunto de dinero ni por banda, que muchos de estos jóvenes entran, acribillan alumnos, profesores. ¿Qué usted piensa que esté pasando en la sociedad, específicamente de los Estados Unidos? Porque aunque ahora se está replicando en otros lugares, pero ha tenido principio y se ha visto la continuidad en los Estados Unidos. Sí, tú sabes, eso es de verdad algo muy difícil ver, que siempre hay algo en la noticia de muchas masacres que están pasando, y era una combinación de muchas cosas. La verdad de Satanás, la palabra de Dios dice que viene para matar, devorar y destruir. Problemas mentales que gente está pasando, también la situación de las armas en los Estados Unidos. Cualquiera puede coger un arma, no hay una restricción con el arma, y un espíritu también de división que hay en los Estados Unidos. Siempre hay problemas con una parte de un grupo, una parte del grupo, una demográfica, con lo que está pasando de los problemas de la gente. Siempre hay como un espíritu de división, me he dado cuenta, por la situación también política. Si tú no eres de este, tienes que ser de este. Un espíritu de verdad de división y de anticristo, donde en vez de unirnos, de poner a Jesús en el centro, tú sabes, quitaron la Biblia de las escuelas. Y creo que esa puede ser una consecuencia, porque el enemigo no ha tenido ningún vallado en esas escuelas. Ya se le ha quitado el vallado al quitarse la Biblia. Entonces pienso que también el enemigo ha podido entrar para ir a destruir, como habla Juan 10:10.
que el enemigo vino para matar y para destruir. ¿Cree usted que estamos nosotros listos como iglesia para hablar de este tema? Sí. Para hacer la respuesta. Sí, nosotros somos la respuesta a un mundo caído, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo, predicar a Jesús que estaba aquí en la tierra, enseñar el amor de Dios, la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que es la bondad de Dios quien te llega al arrepentimiento. Y yo sé de muchos testimonios en los Estados Unidos y en el mundo entero de cómo la gracia de Dios ha cambiado la vida de las personas. Cuando tú estás consciente de cuánto Dios a ti te ama, eso a ti te va a llevar al arrepentimiento. Tú sabes, la palabra de Dios dice que el pecado no tendrá dominio sobre tu vida cuando no estás bajo la ley, sino cuando estás bajo la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que te da la fuerza para ir y no pecar más. Tú sabes, no pecar más. Jesús dijo que no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Y cuando la mujer fue agarrada en adulterio, él dijo: ¿quiénes te condenan? Yo no te condeno, vete y no peques más. Fue el regalo de no condenación, el regalo de la aceptación, de la misericordia de Dios sobre ella, que le dio el poder a no pecar más. Así que yo creo que la respuesta es nosotros como iglesia predicar las nuevas buenas, predicar el evangelio, predicar el amor incondicional de Dios, y el Espíritu Santo hace el resto. Y hay muchos testimonios de gente que ha estado sufriendo adicciones, en drogas, alcohol, toda clase prostitución, lesbianismo, sexualismo, vandalismo, soledad, crisis. Y ellos dicen, de desorden mentales, de desorden familiares. ¿Cuántas cosas se ven en esos países? Recuerdo que hace unos días vi un documental en Filadelfia. Y realmente, como diría mi abuela, yo me rajé a dar gritos de ver cómo tanto hombres y mujeres están en la calle, adictos, que realmente, o sea, es como, yo digo, yo no pensé nunca ver una pandemia de drogadictos en la calle como esta. Me lo hubieran contado y yo pienso que esto hubiera podido pasar en una película de terror. Pero aún ni así se arrepiente la gente. ¿Qué usted piensa que pasa en los corazones de un mundo que no está viendo la obra de Satanás? Sí, están ciegos espiritualmente, de verdad. Y hay muchos testimonios de lo que hace el poder de Dios, la bondad de Dios en nuestras vidas. Y miles de testimonios yo he oído personalmente de los Estados Unidos, también en el mundo, de gente con adicciones. Cristianos también aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, y todavía tienen esa guerra, que no puedo dejar estos vicios, esto y lo otro, ¿qué hago? Y es el mensaje de la gracia de Dios y de tu identidad en Cristo Jesús. Y lo que ellos hacen es que se enfocan en la identidad de quiénes son en Cristo Jesús, de saber que Jesús es su santidad, que Jesús es su justificación. Y eso es lo que hay, que ellos declaran su identidad en Cristo Jesús. Y pastora, yo he sido testigos personalmente de gente que han sido liberada de toda clase de adicción, y todo cambió cuando empezaron a declarar su identidad en Cristo, declarar que son perdonados, declarar que son justificados por fe. Y hasta cuando son tentados, declaran que son justificados por fe, que son la justificación de Dios en Cristo Jesús. A través de haciendo el pecado, siguen declarando esa verdad. Y muchos de ellos han dicho que esa adicción se rompió sobrenaturalmente, como empezamos, sin esfuerzo, cuando empezaron a declarar su identidad. Y eso es lo que se conecta, porque cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú sabes que tú eres ya perdonado, cuando tú sabes que tú eres príncipe, cuando tú sabes que tú eres princesa, que tú eres santo, la palabra de Dios dice que cuando lo aceptas como tu Señor y Salvador, en ese mismo instante tú eres esa nueva criatura, tú eres santo, tú eres justificado, ya tu pasado, presente y futuros pecados fueron completamente perdonados. Tú sabes, Jesús hizo un sacrificio una vez, dice la palabra, y para siempre. Y cuando tú estás meditando y enfocándote en esa verdad, que ya eres perdonado, que ya eres justificado, que tú eres santo, que tú no eres lo que haces, tú eres lo que Dios dice que eres. Por esa es, cuando tú crees esa verdad, que toda adicción, todo yugo, todo pecado se te va de tu vida, porque sabes tu identidad, sabes quién eres en Cristo Jesús. Muy hermoso y muy alentador saber que no todo está perdido, que el Señor está levantando una generación
de jóvenes que tenemos identidad. Amén. Y que no nos vamos a dejar confundir ni por los estandartes de la sociedad, ni por lo que el hombre diga. ¿Cuántos jóvenes pastorea? Así rapidito, denos también sus redes sociales, y si nos puede también dar la dirección de la iglesia por cualquier hermano que nos esté mirando ahora y que quiera llegar a su congregación. Sí, la iglesia está en Iglesia Nuevas Buenas en Richfield Park de Pastor Luis Antonio Valera. Los servicios es a las 3 p.m. los domingos, y nuestra iglesia estamos un averaje de 80 jóvenes, y tenemos más en las redes sociales porque nuestro ministerio también se ve en YouTube. Muy bien. En YouTube, sí, así que están bienvenidos. Mi Instagram es Igor Martínez TV, Igor Martínez TV, y aquí estamos. Gracias, pastora, porque estamos aquí para llevar las nuevas buenas del Evangelio. Y en el mensaje de Jesucristo, Él trajo siempre vida en abundancia. Tú sabes, todas las personas que vinieron donde Jesús, Él los sanaba sin problema. Todas las personas que venían con problemas de escasez, Jesús los sanaba, los liberaba y siempre estaba con ellos. Y siempre le daba toda clase de bendición sin problemas, porque nosotros le servimos a un Dios de amor, a un Dios de gracia. Así que cualquier situación que tú tengas que estar pasando de miedo, como estamos hablando hoy, o si tienes una adicción, un problema financiero, lo que sea, Jesús es la respuesta. Y te queremos llevar que de esa entrevista que sí, todas sus promesas son sí, amén, promesas de sanación, promesas de provisión, promesas de liberación. Así que declaramos salud sobre tu vida en el nombre de Jesús, provisión sobre tu vida. Tú sabes, pastora, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros somos la semilla de Abraham, así que nosotros tenemos la bendición de Abraham. Somos bendecidos para también ser bendición a nuestro alrededor. Estamos aquí para establecer el reino de Dios en esta tierra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Usted, por favor, no deje de compartir esta entrevista. Pero lo más importante de todo lo que hemos visto hoy es que Jesucristo es el que cambia, el que derriba nuestro pecado, el que se lleva el miedo. Y usted no puede terminar esta entrevista sin darle like a Jesucristo, sin aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que por favor, si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo, porque Él es el que da like para vida eterna. Que Dios le bendiga.